Reducción de los imperativos del superyo. La presente es una corta introducción sobre una elaboración que vengo realizando en los últimos tiempos a propósito de mi paso por algunos grupos y escuelas de psicoanálisis en la ciudad de Medellín. En el presente trabajo vamos a narrar de paso los avatares y las peripecias vividas o padecidas más bien en un periodo de nuestra formación, tras el tránsito por el ambiente psicoanalítico de Medellín, caracterizado más por el énfasis lacaniano de la enseñanza que por la experiencia clínica en el diván, tal y como sucede en otras latitudes como en Argentina, donde existe una vigorosa multitud de prácticas y de orientaciones y donde los miembros de las escuelas se psicoanalizan de verdad, hacen auténticos finales de análisis y engendran teorías que hacen avanzar el psicoanálisis. Nuestra narración emula un poco el trabajo realizado hace algunos años por Fernando Ulloa en su novela clínica psicoanalítica Historia de una práctica. Así pues, la actual elucidación es una narración descriptiva, simbólica, de los avatares del autor por el mundo pintoresco de Translacania, y no un juicio imaginario condenador o una sanción superyoica semejante a la que hemos encontrado en las universidades y en las escuelas de orientación lacaniana en Medellín. Al psicoanalista citado, Fernando Ulloa, disidente de la APA, Asociación Psicoanalítica Argentina, en 1971, lo conoció el autor de este escrito en los inicios de su formación psicoanalítica en La Habana, Cuba. Su enseñanza alrededor de la numerosidad social, los grupos, la práctica institucional y los derechos humanos en espacios asistenciales y educativos ha perdurado hasta el presente en nuestra práctica. Prueba de ello es esta elaboración. Ahora bien, tal y como se desprende de las tragedias griegas de Sófocles, Edipo Rey, Edipo en Colono y Antígona, consideradas tres desventuras relacionadas con cuestiones tebanas, y lo constatamos en la clínica psicoanalítica del superyo y el sentimiento de culpa, al ser humano le queda prácticamente imposible escapar a los designios de la programación inconsciente realizada por sus antecesores. Sentimiento es otra manera de nombrar en el psicoanálisis los afectos, los cuales hacen parte constitutiva de principio a fin tanto de la teoría como de la experiencia analítica en Freud y Lacan. Según un psicoanalista argentino, Luis Iscovich, la finalidad de un análisis es lograr una adecuación del sujeto con sus propios afectos y a partir de ahí una adecuación del sujeto y el mundo que no implica la idea de normalidad sino la de forjarse una solución singular, es decir, Lacan critica un uso del psicoanálisis a los fines de una pura intelectualización. Las desgracias de Edipo, fruto de la confusión y del desconocimiento de sus motivaciones profundas, no solo lo llevan a él a experimentar un siniestro destino, sino también a su descendencia, la cual, contagiada por las desdichas del padre, reproduce buena parte de su infortunio como si se tratara de una enfermedad infectocontagiosa para la que no se tenía aún el antídoto. Según Freud, el superyo es el heredero del complejo de Edipo, conflicto que se coliga con lo real presente en la narración poética del dramaturgo, tres momentos que están ligados de manera simbólica en el inconsciente del sujeto. A nuestra manera de ver, el remedio para reducir la compulsión a la repetición de los fracasos del pasado, aprendidos de la relación con nuestros padres, se relaciona con una rectificación subjetiva
de nuestras realidades internas asociadas al influjo imaginario y punitivo recibido de nuestros padres. Como diría Lacan, lo que se ha suprimido en lo simbólico tiende a reaparecer o a retornar en lo real, una especie de retorno de lo reprimido, de lo olvidado según Freud, que es necesario elaborar para desactivar la repetición. En esta perspectiva, es lícito afirmar que la tragedia de Edipo y la de sus retoños es la consecuencia de la confusión entre aspectos reales, simbólicos e imaginarios. Más exactamente, podríamos arriesgar la hipótesis según la cual cuando un sujeto, dadas las condiciones de su funcionamiento psicológico, no puede diferenciar de manera adecuada los procesos psíquicos imaginarios de lo simbólico y lo real, se generan catástrofes similares a las que describe Sófocles en sus obras. En este punto somos contemporáneos de Edipo y su familia, razón por la cual la filosofía, pero más aún el psicoanálisis, no han dejado de considerar a tales tragedias como una especie de espejo a través de las cuales nos seguimos mirando. En el caso de la experiencia psicoanalítica del diván, digamos que lo que cada sujeto elabora y procura rectificar hasta el final no es otra cosa que el influjo familiar, algo que a partir de la sabiduría de Freud y de nuestra experiencia clínica podemos constatar bajo la comprensión o bajo la expresión más bien imperativos del superyo, los cuales marcan al sujeto en la infancia y para el resto de la vida posterior. En esta lógica, nadie escapa a los embates del padre, y por ello es que en el psicoanálisis le damos tanta importancia al pasado, a la familia, estructura edípica y a la elaboración simbólica, única manera de no perpetuar en la familia y en la comunidad los desasosiegos excesivos del pasado. Es lo que en la pintura de la carátula del presente libro se enseña, pues la humanidad, desde el punto de vista artístico y cultural, ha sabido identificar la repetición tanto en Edipo como en su descendencia y en nosotros del influjo de los imperativos de aquella instancia punitiva y cruel. Para todo psicoanalista que realmente haya pasado por la experiencia del diván durante años, es claro que el final de la cura analítica coincide con la destitución de esa provincia anímica llamada por Freud el superyo, que en la filosofía de Nietzsche se asocia con la moral punitiva, la cual opera en la subjetividad como la embajadora imaginaria de la instancia parental, que es siempre objeto de distorsiones por parte del infantil sujeto y fuente permanente de malestar, culpa y depresión. Pues bien, al desmontarse ese imperativo cruel, el sujeto experimenta tranquilidad en su alma y puede afrontar con mayor serenidad el vacío del ser, también llamado por Lacan falta en ser, castración, muerte simbólica o posición femenina. Llegado a este punto, en la elaboración analítica, es posible decir que el sujeto ha llegado al fin del análisis y por tanto ha podido tramitar una pieza esencial en la formación como futuro psicoanalista.